quiero ver empoderamiento femenino, quiero ver mucha diversidad, más de la que hemos visto y todo esto. Que los anillos de poder es el mayor insulto a la inteligencia de la historia es algo que ya todo el mundo sabe, pero quizá lo que no se sabe es el turbio entramado de mentiras y manipulaciones que hay detrás de una de las series más caras del panorama actual. Un producto que venía a revolucionar el streaming adaptando el texto más importante de Tolkien y que se acabó convirtiendo en una sucia estrategia de marketing que intentó vendernos este desastre como lo que no es. En este vídeo te explico la historia de los derechos de Tolkien y cómo Amazon intentó adaptar algo a lo que no podía ni acercarse y cómo compró a medio internet engañando entre polémicas y mentiras para acabar convirtiéndose en una de las peores series de la historia. Para explicar por qué la serie es un montón de personajes inventados comportándose como niñatos de instituto, habría que entender de dónde viene y con qué licencia se está trabajando para intentar adaptar lo que pretende. Para comprender por qué la gran mayoría de los personajes son inventados o por qué no deberían de estar ahí, hay que contar la historia de los derechos de Tolkien y qué es lo que acaba comprando Amazon exactamente. Para todo esto tenemos que remontarnos a 1969 y repasar brevemente los últimos años del autor. Ya anciano y acercándose a los 80 años, Tolkien veía peligrar la estabilidad familiar debido a los altísimos impuestos de sucesión en el Reino Unido de aquella época. Sus hijos tendrían que pagar una suma enorme para conservar su patrimonio y los ingresos de los libros porque, aunque no lo creamos, el profesor, ya jubilado, vivía modestamente y para nada era millonario a pesar del enorme éxito de sus obras. Hagamos un breve paréntesis aquí para contextualizar la gran influencia que sus dos obras principales, El Hobbit y El Señor de los Anillos, tuvieron entre los años 60 y 70. Fue a mediados de los 60, de hecho, coincidiendo con la efervescencia del movimiento hippie, cuando las obras alcanzaron una popularidad descomunal, sobre todo en Estados Unidos. El libro apenas se había publicado 10 años atrás, en 1954, y por aquel entonces la edición rústica de Ace Books, siendo tan accesible y barata, circuló muy rápidamente entre los universitarios, convirtiéndose en obra de culto entre la contracultura juvenil. Su mensaje humanista caló fuertemente entre la comunidad hippie y enseguida su mensaje antibelicista y su crítica al poder fue el estandarte de una generación en contra de la guerra de Vietnam. Este movimiento antisistema adoptó la comarca como una utopía agraria a la que aspirar y convirtió a personajes como Frodo y Gandalf en auténticos referentes. De hecho, las formas, los mensajes, la vestimenta y hasta el pelo largo del hippie de la época están muchísimo más influenciados por Tolkien y su obra de lo que podemos imaginar. Mensajes como Frodo Lives o Gandalf for President eran consignas muy comunes y el mensaje antisistema, el autoconocimiento y el viaje interior que subyace en sus obras fue una base fundamental para la cultura hippie. Tolkien era muy consciente del calado de su obra a pesar de no estar muy de acuerdo con muchas de las formas de los hippies de la época. Así que para asegurarse esa liquidez inmediata y además poder dotar de recursos a la Tolkien Estate, una organización que se crearía con la intención de proteger y administrar los derechos de la obra del autor, Tolkien vendió los derechos a United Artists, una compañía de cine fundada, entre otros, por Charles Chaplin. ¿Pero qué vendió exactamente? Pues para ser concretos y precisos, vendió los derechos de explotación para, y esto es muy importante, cine, teatro y merchandising o bienes tangibles de solo dos de sus obras, El Hobbit y El Señor de los Anillos. ¿Nada más? Pues nada más. De hecho, en vida, el profesor solo editó estos dos libros, más algunos cuentos, poesía y ensayos académicos varios. Entonces, ¿qué pasa con el famoso Silmarillion y el resto de su obra? Pues la gran mayoría de su legendarium, por no decir todo, fue publicado póstumamente por la propia familia, en concreto por su hijo Christopher. El Silmarillion, los cuentos inconclusos, las cartas, los apéndices adicionales y textos sueltos de la primera, la segunda y la tercera edad más allá de lo acontecido en sus dos principales novelas, técnicamente podría decirse que fueron escritos por el propio Christopher Tolkien.
Bien es cierto que afirmar esto sería un error, puesto que el creador de todo este mundo fue su padre. Christopher tuvo la ardua tarea de ordenar miles de páginas manuscritas, versiones contradictorias y fragmentos sin terminar, además de tomar decisiones sobre algunas cuestiones del mismo Legendarium. De hecho, unir diferentes épocas en un solo libro como es el Silmarillion fue más decisión del hijo que del propio padre. Es por eso que muchos académicos aseguran que el Silmarillion no es una obra 100% de J.R.R. Tolkien, sino más bien una obra híbrida con más autoría por parte del hijo de lo que creemos. Esto explica evidentemente que todo el Legendarium está y siempre estará protegido por la Tolkien Estate. Para ser más claros, ¿puede alguien adaptar algo del mundo de Tolkien más allá de lo que sucede en El Hobbit o en El Señor de los Anillos? La respuesta es no. Esos derechos pertenecen a la Tolkien Estate, una organización que, recordemos, se creó con la única intención de defender y proteger el legado de Tolkien para siempre. ¿Y qué pasó con los derechos del Hobbit y El Señor de los Anillos? Pues ya en manos de United Artists, Tolkien se quitó un peso de encima. Con esto podía asegurarse la liquidez que necesitaban para seguir protegiendo su mundo. De hecho, años después se supo que reciben un 7,5% de los beneficios de cualquier adaptación, financiando así el futuro de dicha organización. Además, él no creía que Hollywood pudiese adaptar esas historias de ninguna manera e incluso en vida rechazó cualquier intención de adaptarlas cinematográficamente al pensar que sencillamente era imposible hacerlo. El plan estaba claro, Christopher Tolkien publicaría todo el Legendarium, convirtiéndose en el guardián del canon y bajo su mando, durante casi 40 años, nunca se vendieron nuevos derechos. Volvemos a los años 70 porque en 1976 la compañía de Saul Zaentz compró los derechos a United Artists. El empresario y productor se convierte en el titular comercial a través de una empresa a la que llamó Tolkien Enterprise, rebautizada años después como Middle-earth Entertainment. ¿Cuál era la intención de Saul? Pues claramente explorar los derechos en todos los sentidos. ¿Qué derechos? Pues como hemos dicho antes, los de cine, teatro, merchandising y bienes tangibles. Pequeño paréntesis para aclarar que los derechos literarios, es decir, licenciar la publicación de libros en todos los idiomas, formaba y sigue formando parte de la Tolkien Estate, por supuesto. ¿Pero qué quiere decir que Middle-earth Entertainment puede hacer cine, teatro, merchandising o bienes tangibles? Pues bien, vayamos por partes. Aclarando lo más sencillo, el teatro, lógicamente, pueden hacer cualquier obra que adapte El Hobbit o El Señor de los Anillos. Siguiendo con el merchant, pueden vender figuras, juguetes, ropa u objetos físicos del Hobbit y El Señor de los Anillos. Y cuidado aquí porque ya empiezan a verse las costuras del acuerdo original y también se lanzaron a comercializar juegos de mesa y juegos de rol porque técnicamente son un bien tangible. ¿Pero no es cierto que existen videojuegos del Hobbit o del Señor de los Anillos? Pues sí, aprovechando muchas de las lagunas del acuerdo original y el desconocimiento sobre el alcance de lo comprado, ya que no se especificó nada sobre nuevas tecnologías, Middle-earth Entertainment se lanzó a licenciar, es decir, dejar que terceros creen contenido con sus derechos previo pago, videojuegos de todo tipo. De hecho, los más ancianos de la sala recordarán una buena colección de videojuegos durante la década de los 80 y los 90. ¿Y cine? Pues también se hizo. La primera película se trata de una adaptación de El Hobbit que salió directamente en televisión. Pero ¿no habías dicho que tenían derecho solo para hacer cine y no televisión? Sí, he dicho cine, es decir, películas. En el acuerdo no se incluyó series y esto, como puedes imaginar, es vital para entender lo de Amazon, pero cuidado, no nos adelantemos. Tras esta primera adaptación del 77 llegó la célebre película de Bakshi de El Señor de los Anillos en el 78, pero adaptando solo hasta las dos torres. Ya en 1980, los responsables de la primera peli de El Hobbit hicieron después la parte del Retorno del Rey.
Por cierto, como rareza máxima destacar la versión rusa del Hobbit de 1985, que no sé si es la mayor genialidad de la historia o solo una mala pesadilla. Y ya tenemos que viajar hasta 1997 para encontrarnos con, y todo el mundo en pie, Peter Jackson. Antes de continuar, como curiosidad, te cuento que George Lucas tuvo intención de adaptar El Hobbit en los años 80, pero no pudo conseguir la licencia para hacerlo. Es por eso que en 1988 hizo una peli de también, digamos, magia y gente pequeñita. En 1997, Middle-earth Entertainment opcionó los derechos a Miramax, por aquel entonces bajo Harvey Weinstein y su hermano, con la idea de desarrollar una adaptación cinematográfica seria y ambiciosa. Hubo varios desacuerdos, ya que los Weinstein querían hacer solo 2 películas e incluso pensaron en reducirlo todo a una y tuvieron que romper el trato. Entonces Peter Jackson obtuvo financiación de New Line Cinema, consiguiendo que Miramax cediese los derechos a New Line, y los de Miramax accedieron, pero con varias condiciones. La primera, hacer que los Weinstein tuvieran crédito de productores ejecutivos, y la segunda, que sus compañías Dimension, Miramax y la empresa matriz de estas, es decir, Disney, obtuvieran un 1,25 y un 2,5% de las ganancias respectivamente. Lo creas o no, de todos los beneficios que genera esta marca, hay gente que sin hacer nada recibe su parte. El resto es historia. La trilogía de Jackson supuso un antes y un después para el cine, convirtiéndose en el proyecto más titánico jamás realizado, siendo una de las sagas más rentables, taquilleras y premiadas de la historia. Para seguir el rastro de los derechos tenemos que viajar hasta 2008, cuando New Line, ya en posesión de Warner tras haber sido comprada, recibe diferentes demandas al no recibir parte de los beneficios de todas las ganancias generadas por la trilogía de Jackson. Mientras tanto, y desde 1976, los derechos aún pertenecen a Middle-earth Entertainment. Tras unos cuantos juicios y acuerdos, llegamos a 2010, en plena preproducción del Hobbit. Aquí hay que sumar a la ecuación a la mismísima Metro-Goldwyn-Mayer, que tras absorber a United Artists se sube al barco con una participación financiera tras un acuerdo de coproducir junto con Warner esta nueva trilogía. De hecho, Metro-Goldwyn-Mayer fueron los responsables del bloqueo que no permitió que El Hobbit llegase antes, pero sin la cual nunca se habría hecho realidad realmente. Para no complicar más este viaje con todo lo que pasó alrededor del Hobbit, historia que daría para otro vídeo, por cierto, vamos a pasar de largo toda la trilogía, que terminó de estrenarse en 2014, y llegamos a 2017. En noviembre de este mismo año, Amazon anuncia que ha adquirido los derechos televisivos para crear una serie de múltiples temporadas basada en El Señor de los Anillos tras un acuerdo con la Tolkien Estate. Pero ¿cómo pueden crear una serie sobre El Señor de los Anillos si la Tolkien Estate no tiene esos derechos ya que están en posesión de Middle-earth Entertainment? Pues muy sencillo. Amazon, muy inteligentemente, habló directamente con la Tolkien Estate pidiendo una cesión de derechos de un punto en concreto que no estaba reflejado en el acuerdo original de 1969: hacer una serie de televisión. Como hemos dicho, Middle-earth es propietaria de unos derechos que puede explotar en el cine, en el teatro y en merchandising o bienes tangibles. Es aquí cuando Amazon, Jeff Bezos para ser más concreto, ante la necesidad de darle salida a su plataforma de streaming, encuentra esa pequeña laguna legal en la que no se especifica nada sobre series en el acuerdo original y se permite convencer a la mismísima Tolkien Estate para comprar esa posibilidad. De hecho, es más rocambolesco todavía, porque pide a la Tolkien Estate el derecho de hacer una serie de televisión y a su vez le compra a Middle-earth la licencia para poder hacerlo sobre El Señor de los Anillos. Es decir, la Tolkien Estate cede a Middle-earth el permiso de licenciar una serie de televisión a Amazon. Para simplificarlo más todavía, podríamos decir que la familia de Tolkien, bajo
supervisión, eso sí, deja que los responsables audiovisuales del Señor de los Anillos vendan una licencia a quien ha encontrado una laguna legal. El caos es alucinante, ¿verdad? Pues abróchate el cinturón porque se vienen curvas, porque la pregunta real sería ¿qué pueden adaptar exactamente con esos derechos? Pues es aquí donde la Tolkien Estate puso unas durísimas condiciones. Lo primero es que tienen permiso para adaptar una serie en la Tierra Media. Hasta ahí todo bien. De hecho, una de las primeras propuestas fue la de hacer una serie sobre la juventud de Aragorn. Esto fue lo primero que descartaron a no ser posible ni real. Aragorn es un personaje del Señor de los Anillos, pero que se desarrolla en otras obras como los cuentos inconclusos, las cartas de Tolkien y muchas notas adicionales del propio autor. Pero para simplificar, la propia Tolkien Estate sencillamente vetó esta idea. Entre otras ideas, todas descartadas, evidentemente, se barajaron unas sobre Gondolin, otra sobre Beren y Lúthien u otra sobre Númenor. En este bloqueo creativo se dice que la propia Tolkien Estate marcó el camino y dio como idea que se siguiese lo contado en los apéndices de El Señor de los Anillos. Entre todos los bloqueos y vetos que ponía la Tolkien Estate se permitieron menciones a El Hobbit o El Señor de los Anillos, pero nunca se negoció una adaptación de estas obras. Se dio permiso para explorar la Segunda Edad y a usar los apéndices del Señor de los Anillos como guía. ¿Por qué? Porque la Tolkien Estate sencillamente no iba a vender nada más. De hecho, su misión es que eso no suceda nunca, pero viendo que había vendido los derechos para televisión y que solo podía trabajarse con El Señor de los Anillos o El Hobbit, puso sobre la mesa los apéndices. ¿Y qué son los apéndices exactamente? Al final del tercer volumen del Señor de los Anillos, Tolkien añadió un conjunto de textos que de manera adicional expandían su mundo. Aquí es importante entender que el Silmarillion, la obra cumbre de su legendarium, lo que podría entenderse como la Biblia de la Tierra Media, no se editó hasta después de su fallecimiento, como hemos contado antes, a manos de su hijo Christopher. Es por eso que tras escribir y publicar El Retorno del Rey, tuvo el detalle de regalar al lector estas pequeñas notas que le daban riqueza y profundidad a todo lo que sucede antes de lo contado en la novela. Estos serían árboles genealógicos, lenguas, cronologías, culturas, pueblos y resúmenes de eventos de otras eras. Se mencionan reyes, linajes, familias, batallas y relaciones políticas. Se resume brevemente la Segunda Edad, se menciona a Númenor muy por encima, se habla de los anillos, de Sauron y del Anillo Único, y entre todo esto se menciona a todos los personajes involucrados a lo largo de los siglos. Pero los apéndices no incluyen ni diálogos, ni escenas, ni personajes secundarios, ni descripciones, ni motivaciones, ni narración detallada. Los apéndices es un sencillo esqueleto argumental, un resumen de unas cuantas notas que expandían la Tierra Media sin contar nada en concreto. ¿Y qué hace Amazon con esto? Pues usarlo como guía y reinventarlo todo. Como detalle, para que os hagáis una idea, todo esto se ilustra muy bien con el uso de los hobbits en la serie. Los hobbits aparecen en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, de hecho son sus protagonistas. Pero las restricciones de la Tolkien Estate eran muy férreas, solo puede usarse un concepto si aparece en los apéndices. Aquí llega el problema, claro, los hobbits no aparecen en la Segunda Edad, de hecho, los hobbits aparecen por primera vez en los registros de la Tierra Media alrededor del año 1000 de la Tercera Edad, pero no se especifica realmente cuáles son sus orígenes. Lo que sí se sabe es que antiguamente estaban divididos en tres razas, los pelosos, los albos y los fuertes. Y esas razas se mencionan en El Señor de los Anillos y en los apéndices. ¿Qué hace Amazon? No sitúa a los hobbits en la Segunda Edad, pero sí los sustituye por sus primitivas razas. Conclusión, la palabra hobbit no se menciona ni una sola vez,
en toda la serie. Para entenderlo todo mucho mejor, Los Anillos de Poder adapta entre un 5 y un 10% de lo que aparece en los apéndices. El resto sencillamente es inventado. Amazon intentó hacer una pizza sin queso, sin tomate y sin masa. Y, efectivamente, cocinó una completa pesadilla para el fan de Tolkien. Y aquí, sabiendo lo que tenía entre manos, hace uso de su mejor arma, el marketing y la manipulación. Quiero ver empoderamiento femenino, quiero ver mucha diversidad más de la que hemos visto y todo esto. Todo comenzó con la invitación de unos muy guapos y triunfadores influencers a ver el tráiler en exclusiva en un evento organizado en Mallorca. De manera muy inteligente, el teaser se compartió con un montaje en el que gente famosilla disfrutaba mucho del gran anuncio, tanto que hasta parece no notarse lo mucho que fuerzan sus gestos y expresiones. Después tuvieron el detalle de compartir en una charla sus primeras impresiones y casi podemos encontrar algo de opinión entre toda la publicidad que sale por sus bocas. Bueno, sé que queremos mucho a Bayona por muchos motivos, pero también tenemos a Charlotte Branston y a Wayne Cheyip, que también dirigen capítulos y que tienen cosas detrás escritas y dirigidas muy buenas. O sea que yo creo que la calidad va a estar Estamos en arribísima. buenas ¿Verdad? manos. Además de muchas mentiras. De todos modos, yo no espero que sea como históricamente fiel a todo lo que se supone que tiene que ser. Al final yo creo que será una adaptación y cogerán el mundo creado, se nutrirán de los conceptos, pero seguramente escribirán una historia propia para esta... Sí, porque tampoco puedes adaptar tal cual el Silmarillion porque son como datos de cosas que pasan. Efectivamente, no puedes adaptar el Silmarillion porque sencillamente no tienes los derechos. Pero claro, estos no fueron los únicos. La maquinaria solo acababa de arrancar. Yo creo que respira la obra de Tolkien por los cuatro costados. Creo que es una serie que tiene mucha magia, una sensibilidad muy especial. Creo que va a gustar mucho. Yo creo que a los que son fans de las películas, sobre todo, les va a gustar muchísimo. A mí me ha recordado mucho a la primera trilogía de Tolkien. No los juzguéis. Al fin y al cabo, si trabajas en Amazon, tienes que vender los productos de Amazon, te gusten o no. Con un breve repaso por el canal de Amazon España durante esos años, podemos comprobar cómo nuestros protagonistas ya hacían vídeos para Prime Video, cobrando, evidentemente, de Prime Video. Además, no solo en vídeos de la propia plataforma hablan bien de la serie, sino que el mismo día del anuncio del tráiler, ahí estaban ellos para compartirlo. Incluso algunos hasta lloraron. Pero claro, esto podría entenderse si de verdad creemos que les gustó mucho el primer anuncio y toda la primera temporada. Pero, ¿y después? ¿Qué pasó con la segunda temporada? ¿Fueron los primeros en compartir el tráiler? ¿También lloraron con el avance del tráiler de la segunda temporada? ¿También hicieron una charla? ¿También vieron el tráiler en exclusiva para compartir sus primeras impresiones? ¿Dijeron algo de la segunda y esperadísima temporada de su nueva serie favorita? Pues no te lo vas a creer porque no dijeron nada. Absolutamente ni rastro de un tráiler u opinión de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no estaban en nómina. De hecho, algunos incluso ocultaron su vídeo sobre la Premier Mundial a la que fueron invitados en la primera temporada. Es curioso cómo esta gente que técnicamente no se dedica a esto de pronto se vuelven los mayores fans de una serie que acaba estrenándose con un marketing tan brutal que acaba apareciendo en absolutamente todos los medios y que incluso acaban llenando de contenido el propio canal de Prime Video, con ellos, por supuesto, vendiendo sin parar el producto. Y qué curioso que después del estreno de la segunda temporada y ya no trabajando en el canal de Amazon, ellos no digan nada. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Que evidentemente no fueron los únicos. Esta pantomima se repitió en Europa alrededor de 6 países. 6 veces haciendo lo mismo con diferentes personajillos que solo estaban ahí para prostituir su opinión por unos míseros euros. Aquí en España hasta se organizaron para debatir, entre muchas comillas, por supuesto, sobre cada capítulo de la primera temporada en el que cada cosa que decían sonaba a soflama barata para vender y promocionar la serie. Pero claro, la pregunta es evidente, ¿lo hicieron con la segunda temporada? Pues no, claro que no. Por cierto, los comentarios de cada uno de estos vídeos son auténtico oro. Hay que ver quién iba a decirnos que el marketing del nuevo siglo sería esto. Opinión de los 2 episodios. ¿Te está gustando Los Anillos de Poder? ¿Qué te parece la serie?
antes de empezar. Sí, exacto, dilo. Estoy haciendo una campaña de publicidad con Amazon, con Prime Video, sobre los anillos de poder. Tomad mi opinión como os dé la puñetera gana, me da igual. Pues sí, este es el nivel. Es profundamente triste que nos dejemos arrastrar por opiniones en redes que en realidad no son más que ecos pagados por empresas ansiosas de vendernos su última serie o película. La gente cree estar escuchando voces auténticas cuando en realidad consume publicidad disfrazada de pasión, y en esa ingenuidad se revela lo frágil que somos como consumidores, apagando por completo nuestro pensamiento crítico y dejándonos llevar por gente que creemos que son mejores que nosotros. Internet se ha convertido en un escaparate donde nada es sincero y nada es de verdad, y aún así nos da exactamente igual porque es más fácil dejarse manipular que pensar por uno mismo. Es bastante triste. Pero estos grandes influencers no fueron los únicos, claro. El gasto en marketing de la primera temporada fue tan descomunal que invitaron a un evento a gente con cuentas sobre Tolkien para repetir una y otra vez el mismo mensaje. El blanqueamiento estaba servido, la misión estaba clara. Había que normalizar la serie como algo que no inventaba nada y que venía a respetar el legado de Tolkien cuando realmente se dedica a hacer absolutamente todo lo contrario. Amazon y los supuestos showrunners, y digo supuestos porque ellos no deciden ni escriben nada, son los primeros conscientes del insulto que es esta serie al trabajo de Tolkien. Ellos solo han pagado por tener el permiso de rodar algo ambientado en la Tierra Media, y ante la imposibilidad de escribir algo medianamente decente debido a su inutilidad, saben que la serie en sí es un producto mediocre muy alejado de lo que escribió el profesor, y como no pueden cancelarla debido al acuerdo que firmaron con la Tolkien Estate, la estrategia está más que clara: mentir, manipular y blanquear una serie dirigida a gente con escaso criterio y un gusto horrible. Hagamos un breve resumen de más mentiras y manipulaciones para que os hagáis una idea de lo bajo que pueden llegar a caer. Por ejemplo, en este tuit de la cuenta de la NFL en Prime Video, al ver que uno de los jugadores lleva una camiseta clásica del Señor de los Anillos con la palabra Sauron, no dudan ni un momento en decir que es una camiseta de los Anillos de Poder, etiquetando a la serie. O como cuando cambiaron las portadas de los libros del Señor de los Anillos, repito, de los libros, por los carteles de la serie, en un intento de confundir al público relacionando la serie con los escritos de Tolkien. O como cuando anunciaron el libro de la caída de Númenor como si fuese algo que tiene que ver con la serie, haciendo creer a la gente que la serie narra algo canónico o sigue alguna guía, cuando realmente hace lo diametralmente opuesto. Porque por si no ha quedado claro, todo lo que sucede en la serie no es para nada como lo escribió Tolkien. De hecho, todo está desordenado, o está cambiado de sitio, o está cambiado de fecha, o son personajes inventados contando una historia completa y absolutamente diferente. Con todos estos ejemplos, la estrategia está clara: intentar confundir a la gente para que crean que esta serie cuenta algo de lo que escribió Tolkien. Pero claro, cuando confundes a la gente con información falsa, al final te salen los defensores hasta debajo de las piedras. Ratas que se alimentan de likes, que son capaces de engañar, confundir, inventar o manipular con el único fin de hacer pasar la serie como lo que no es. Como cuando aseguraron, por ejemplo, que Peter Jackson estaba muy a favor de la serie tras publicarlo en Instagram, siendo eso completamente falso. O como cuando vendieron el éxito de la serie como algo sin precedentes que superó a La Casa del Dragón, y como también resultó ser algo
completamente falso. O como cuando, por ejemplo, aseguraron que la creación de cuentas de Amazon Prime había aumentado gracias a la serie, cuando en realidad lo hizo de forma orgánica a ser fechas cercanas al Black Friday. De hecho, la única subida del precio de la suscripción que ha tenido Amazon en su historia coincidió con el estreno de la serie y se hizo en, curiosamente, 5 de los 6 países que participaron en su promoción. Pero no nos olvidemos, por supuesto, del fanbaiting, la estrategia principal de la serie para generar ruido en redes y copar los titulares. ¿Qué es el fanbaiting? El fanbaiting es una estrategia de marketing que busca provocar deliberadamente a los fans de una obra para generar polémica, ruido y atención mediática. Básicamente es provocar para crear un enfado y luego usar ese enfado como estrategia de marketing para demonizar al fan que no quiere un producto así y poner a la serie de víctima para atraer gente que no es fan del material original y convertirla en fan de tu producto. Amazon convirtió la polémica racial en el principal combustible publicitario de los anillos de poder. Desde el primer teaser en febrero de 2022 sabían perfectamente que mostrar un elfo negro, una enana negra y hobbits multirraciales iba a desatar una tormenta. Y en vez de evitarla, por supuesto, la alimentaron deliberadamente. Tolkien nunca escribió un elfo negro. Cualquier afirmación diciendo lo contrario está mintiendo. Tolkien nunca escribió sobre enanos negros y cualquier afirmación diciendo lo contrario está mintiendo. Y la diversidad no es un problema en sí. Que haya negros en tu serie debería dar igual si esas decisiones se toman para enriquecer la historia y no para generar polémica o atención mediática. En vez de romper la coherencia interna de los textos del autor, puedes usar a una persona racializada perfectamente sin necesidad de demonizar a los fans llamándolos racistas. Lo que preocupa realmente a los fans es la instrumentalización de este hecho más que el hecho en sí. Si quieres negros en tu serie, tienes formas de incluirlos sin necesidad de insultar el legado de uno de los autores más importantes de la historia. Por ejemplo, el personaje de Arondir está más para remover interacciones en redes que para resultar útil o importante en la trama, porque de hecho es absolutamente todo lo contrario. Llega un momento en la historia que avanza sin este personaje. ¿Pero de quién fue la primera foto que se compartió en redes? Efectivamente, de Arondir. En vez de crear, por ejemplo, un Haradrim, una raza de tez oscura escrita por el mismo Tolkien, lo que haces es crear un elfo negro con el pelo corto y nula elegancia y porte élfico que no aporta absolutamente nada a la trama. Y este es precisamente el problema de la serie, que siendo tan mediocre y ridícula necesita de un marketing vacío de contenido pero bien cargado de ruido para hacerse ver. Podríamos estar horas, de hecho, hablando sobre los desaciertos de una de las series más catastróficas de la historia, pero ella misma ya lo dice todo. La propaganda barata, la necesidad de hacer ruido en redes y la insistencia por hacer desaparecer el legado de Tolkien es la misión principal de esta serie: engañar, manipular y mentir a todo aquel que no se da cuenta de lo que está viendo. Que no se me pase, por cierto, contaros la situación actual de los derechos, ya que en 2022, 46 años después de la última venta de los mismos, estos salen a la venta de nuevo. Es entonces cuando Embracer Group, una empresa sueca, anuncia la adquisición de Middle-earth y se crean acuerdos estratégicos con New Line y con Warner para colaborar en futuros proyectos cinematográficos, asegurándose así que la explotación de la IP continuará. Ahora, a las puertas de 2026, sabemos que Warner ya está preparando 2 películas ambientadas años antes del Señor de los Anillos y que Amazon aún tiene pendiente el estreno, aún sin fecha, de su 3ª temporada. Nosotros, mientras tanto, seguiremos echándonos unas risas con este insulto porque al final es lo último que podemos hacer. Si te gusta este tipo de contenido, te dejo aquí otros documentales a los que puedes echarles un ojo, y si te apetece compartirlo te lo agradezco mucho, porque así veré compensado todas las horas, mejor dicho, días de trabajo
que invierto en esto. Muchas gracias, un saludo.